porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Iniciamos nuestro encuentro de hoy felicitando a la subdirectiva de Simana, municipio de Cumbal, Nariño, por la inauguración de la Casa del Educador, un espacio pensado como un escenario de encuentro, pedagogía, integración, gratitud y reconocimiento. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos hoy. Los deficientes resultados de las pruebas estandarizadas son consecuencia del rotundo fracaso de la política pública educativa y de la ausencia de pedagogía en los programas. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora el 8 de marzo, FECODE reconoce el papel de las mujeres en la lucha por reivindicar derechos políticos. El no fortalecimiento de la educación preescolar, la falta de acceso a las tecnologías, el deterioro de las plantas físicas en los colegios son factores que influyen en la calidad de la educación y por lo tanto repercuten en los resultados de las distintas pruebas nacionales e internacionales que presentan los estudiantes. Aunque las pruebas Saber 11 son estandarizadas y programáticas, sus resultados de este año pusieron de nuevo sobre la mesa la calidad de la educación en el país, porque a pesar de que el problema radica en el fracaso de la política pública en esta materia, el Estado continúa sin intervenir las variables de las que depende la calidad educativa, lo que sin duda ha ampliado las brechas en las últimas 2 décadas y se profundizaron con la pandemia. Con mucha frecuencia, algunos sectores han insistido que el problema son los maestros, pero en eso sí se equivocan de raíz, porque los maestros no deciden el currículo, porque los maestros no deciden la estructura de las instituciones escolares, porque los maestros no deciden cómo se seleccionan los maestros, porque los maestros no deciden cómo se forman los maestros. Por lo tanto, es muy injusto atribuir el fracaso educativo a los docentes. Lo que hay que entender es que el fracaso es un fracaso de la política pública en educación. No ha habido una política que cambie el currículum, no ha habido una política que acompañe a los maestros en el aula, de manera que los maestros colectivamente impulsen las transformaciones. Los expertos analizan que la base de los problemas educativos en el país vienen de la estructuración de los currículos, pues aseguran que al Estado no le conviene diseñar y articular las distintas asignaturas que se dictan en los colegios, es decir, una educación con enfoque hacia el pensamiento crítico. Esto para que no haya debate ni análisis dentro de las aulas y predomine una verdad absoluta. Asimismo, recalcan que en las instituciones no existen las herramientas que favorecen a una educación de calidad, como acceso a Internet o elementos electrónicos. Las pruebas Saber y las pruebas internacionales estandarizadas en general solo miden aspectos relacionados con competencias en pocas áreas del conocimiento. Generalmente matemáticas, ciencias, competencias lectoescritoras y algo de competencias ciudadanas. Pero dejan por fuera no solamente muchos otros aspectos del currículo escolar, sino dimensiones muy importantes que buscan hacer parte, que hacen parte en general de los complejos procesos educativos y formativos de una persona. Por eso decimos que inferir a partir de los resultados de pruebas estandarizadas juicios tajantes, como subió o bajó la calidad de la educación, es por lo menos irresponsable e injusto con lo que puede hacer un colegio en su conjunto.
Además, los expertos enfatizan que el Estado ha descuidado la educación desde la base, desconociendo la importancia de fortalecer el preescolar para los niños y niñas. Bajo este panorama es imperativo que el gobierno vaya más allá de una evaluación y se preocupe por atender todos los aspectos que comprenden una educación integral, exigencias que desde hace años viene haciendo FECODE para garantizar una educación de calidad financiada y administrada por el Estado. Es momento para que el secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Omar Arango Jiménez, se pronuncie frente a varios temas de interés para el magisterio colombiano. Un saludo combativo a todo el magisterio de Colombia. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE hemos acatado la suspensión de las actividades programadas por el Comité Nacional de Paro, pero hay que estar prestos a la movilización y la lucha por cuanto las razones se mantienen. Hoy sigue aumentando el alto costo de vida, aumenta el número de pobres, aumentan los colombianos que se acuestan sin comer las 3 comidas, siguen los ataques a FECODE, asesinatos, amenazas a los líderes sociales y a los educadores, a los dirigentes sindicales. El gobierno no cumple los acuerdos, nada de curso de los 8.000, nada de incremento de salario, no pago retroactivo, no convocatoria a la 4ª cohorte para ascenso en el escalafón. Y tampoco se ha tramitado la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones tal como lo pactamos. No se resuelven los problemas de salud, no se pagan oportunamente las prestaciones sociales a los maestros. Es decir, hay muchas razones por las cuales los maestros debemos estar atentos a acatar un llamado a movilizaciones y concentraciones. Y en el Congreso de la República se van a tramitar ya en próximos días proyectos de ley que nos afectan a nosotros los maestros, nuestros derechos y reivindicaciones de los trabajadores también. Por eso vamos a estar presionando al Congreso de la República para que le dé trámite a los proyectos radicados desde el Comité Nacional de Paro y no a aquellos que nos lesionan. He ahí la necesidad de elegir un Congreso alternativo que actúe de frente y del lado de los trabajadores y del magisterio colombiano. Queremos llamar a los educadores que están pendientes de que se cumplan algunas sentencias, los educadores, que se cumpla la sentencia SU 245 para que trasladen al régimen de 2277 a los etnoeducadores de algunos departamentos como Tolima, Sucre, Córdoba, Nariño, entre otros. Ellos tienen derecho a ser ascendidos mediante el régimen del decreto 2277. Son los derechos que tenemos que reclamar a este gobierno, arrancárselos porque no nos quieren cumplir. Muchas gracias y que la pasen muy bien. La falta de docentes, personal administrativo y de aseo que hoy tienen muchas instituciones del país, se suma a la de los elementos esenciales como pupitres y tableros. Una situación que corrobora la falta de condiciones dignas en las que estudiantes y docentes han tenido que retornar a la presencialidad total. El retorno total a las aulas se ha convertido en un proceso difícil y traumático para los estudiantes y docentes, ya que debido a la falta de preparación del gobierno han tenido que padecer las precariedades que tienen muchas instituciones públicas. En este caso, ya más de un mes de que se diera comienzo a las clases, aún no hay personal administrativo y de aseo en muchos colegios. Por eso, estudiantes y docentes han tenido que asumir funciones que no les corresponden, situación a la que se suma la falta de pupitres, sillas, tableros, escritorios, laboratorios, bibliotecas, etcétera, que hay en los establecimientos, y si los hay, se encuentran en mal estado. Adolece de personal administrativo, de servicios generales. De igual manera, no contamos con pupitres adecuados para los estudiantes, como tampoco para los docentes. No se cuenta con tableros, con estantes para libros, para situaciones. Entonces es una situación grave. El mantenimiento que se necesita en las instituciones no está. Muchos pupitres están oxidados, al igual que muchas barandas. Y en algunas instituciones educativas, pues, la aglomeración ha hecho que de una u otra forma en instituciones educativas como el Bilingual Forward Hill, las instalaciones de los laboratorios, lo que es biblioteca, la sala de informática, de inglés, sean acomodadas para salones de clase.
este momento el Sindicato de Educadores del Guainía carece del personal tanto administrativo como de docentes. Hay instituciones educativas que no cuentan con el personal completo. Los profesores tienen que hacer en la actualidad los oficios que le corresponde a la parte administrativa. Tenemos un déficit de mobiliarios, de herramientas e implementos educativos, como son los tableros, los pupitres. Aparte de que los tableros, los pupitres, todo eso de mobiliario es antiguo, deteriorado y deficiente, hay una cantidad de situaciones más que yo diría que hoy estamos en crisis. Hay muchas instituciones educativas que carecen de agua potable, otras tienen problemas de inmobiliario y muchas requieren de elementos de bioseguridad. No tenemos personal de aseo porque desde hace muchos años, desde el 2007, no se nombra este personal que se requiere en estas instituciones educativas. Los docentes también expresan que les ha tocado ampliar su horario laboral con el fin de realizar jornadas de aseo y desinfección para mantener el orden y la limpieza, tareas ineludibles en medio de la pandemia, pero que vulneran sus derechos. Ante este escenario, FECODE se mantiene firme en su exigencia de que las instituciones cuenten con condiciones dignas y seguras, y eso incluye el personal necesario para realizar labores de higiene y aseo. La Asociación de Educadores de Cundinamarca tiene 4 retos importantes en este año. Primero, fortalecer el plan de acción político sindical de la Asociación de Educadores en relación con el plan de trabajo de la Federación Colombiana de Educadores, porque tenemos el propósito de la defensa de la educación pública y las reivindicaciones del magisterio cundinamarqués y sus 8 municipios certificados. El próximo martes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una oportunidad para que la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE destaque el papel de ellas en el cambio social y la lucha que vienen liderando por alcanzar derechos políticos. Mano vieja que trabaja, bailando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra le da. Las luchas de las mujeres trabajadoras alrededor del mundo en busca de sus derechos. También reflexionar y evaluar lo alcanzado y lo mucho que falta por recorrer para cerrar las brechas de inequidad que enfrentan las mujeres. Ya son 112 años desde que Clara Zetkin, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, promovió los derechos civiles, políticos y económicos para las mujeres de todo el mundo, reconociendo las resistencias de las mujeres en distintos escenarios contra un capitalismo voraz que denigra su trabajo, negándoles seguridad social, salarios justos y una vida digna. La crisis capitalista neoliberal que genera explotación laboral y de los recursos naturales, por ello proponemos un modelo de desarrollo alternativo que nos permita vivir en armonía con la naturaleza. Hoy Colombia cuenta con 21 millones de habitantes en la pobreza, equivalente al 42.6%. En consecuencia, la FAO la incluyó entre los países que pueden sufrir con mayor rigor de hambre en el 2022. Las mujeres, a través de la historia, hemos liderado grandes luchas y obtenido grandes triunfos que nos han permitido posicionarnos como gestora del cambio de una sociedad más justa y equilibrada para todos. Existen leyes como la protección hacia todo tipo de violencia a la mujer, que nos cobija y nos ayuda, pero sin embargo todavía la tasa de feminicidio es demasiado alta. En los campos políticos, las mujeres han ido cada día liderando y escalando escaños, es tanto que en el Congreso ya alcanzamos el 19%. Sin embargo, todavía no hemos llegado a lo suficiente para estar al mismo nivel de los hombres. Por eso desde la Secretaría de Género
hacemos y construimos programas para el cambio, donde efectivamente no haya discriminación de género, donde hayan espacios reales para toda la comunidad y efectivamente encontremos la calidad de vida de los y las desposeídas, de las y los desarraigados de la tierra, de las mujeres, de los niños, de las niñas, en donde realmente haya un entorno seguro para todos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde Risaralda, invitamos a todas las mujeres a ser protagonistas de ese cambio social. Campaña de unidad por los derechos políticos de las mujeres y el cambio social. Defensa de la vida, la igualdad de género, la renta básica, el reconocimiento y valoración de la economía del cuidado, el empleo digno para las mujeres. Pero además, la eliminación de las barreras de acceso al sistema de salud, en especial a la salud sexual y reproductiva. Desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Unidad por nuestros derechos políticos, unidad por el cambio social. Por eso hoy estamos lanzando un grito por la paz del mundo, un grito por la paz de Colombia, un grito por nuestros derechos, un grito en contra del neoliberalismo, un grito en contra de todas las violencias contra las mujeres. Estamos llamando al magisterio colombiano a que en este marco adelantemos una profunda reflexión. ¿Cuál es el papel de la escuela en la erradicación del patriarcado que se expresa en la violencia contra las mujeres? ¿Cuál es el papel de la escuela en la eliminación de las brechas de desigualdad que cada vez se profundizan? ¿Cuál es el papel de la escuela cuando nos respetamos en medio de la diferencia? Así es pues que nuestra lucha se debe reflejar en grandes foros, debates, discusiones, escenarios políticos y lo de fondo. Entendamos que las mujeres, que en nuestros nuevos liderazgos tenemos la gran oportunidad de transformar nuestra Colombia y de que Colombia por fin tenga paz con justicia social. El reto de los docentes a nivel del departamento es, pese a todas las dificultades que tenemos en cuanto a la infraestructura, en bioseguridad y demás dotaciones, pues, digamos, sacar adelante la formación integral, lo podamos llevar por encima, es decir, como en un promedio alto, porque siempre hemos estado en promedios bajos. Los días 24 y 25 de febrero, FECODE, la CUT y la Escuela Nacional Sindical desarrollaron el encuentro de prensa y comunicaciones, un espacio que sirvió para articular, potenciar y fortalecer las redes y los canales de cada uno de los sindicatos filiales. Los retos y desafíos que en el campo comunicacional tienen las organizaciones sindicales y el magisterio colombiano están encaminadas en una comunicación organizada, asertiva, que movilice pensamientos y acciones en pro de defender los derechos de los trabajadores, denunciar toda clase de atropellos y rechazar aquellas políticas que vayan en contravía del pueblo. Y como periodista y comunicadora puedo decir de que este es uno de los eventos más importantes que hace la Federación a nivel nacional, porque hoy día las comunicaciones es la ventana como nosotros como sindicato nos mostramos. Es importante, es necesario reconocer a las comunicaciones como parte del proceso, pero esa parte esencial. Sin las comunicaciones creo que no podríamos hacer con gran eficiencia nuestra lucha. Si vos tienes una identidad corporativa, conoces la gama de colores, conoces tu logo, conoces todas las dimensiones que tienes, puedes identificar cómo a través de boletines falsificados o piezas gráficas falsificadas no corresponden a una información que salga del interior de su organización sindical. Pues para nosotros ser el primero nos ha cogido pues con bastante volumen de información y con mucha velocidad. Creo que habría inclusive la necesidad de o hacerlos más frecuentes o hacerlos más extensos, pero como tal vamos con una muy buena expectativa de este evento.
Mi primer encuentro de secretarios de comunicación, es muy importante pues saber y conocer y transmitir la información que tenemos de primera mano desde nuestra federación y desde nuestra central unitaria de trabajadores, con esta arremetida tan grande pues que viene el gobierno con la estigmatización de los maestros. La tarea fundamental es el acompañamiento y que las organizaciones sindicales le den la importancia que realmente merecen las secretarías de prensa. Aquí no podemos seguir pensando que la Secretaría de Prensa es la orfelina de la comunidad, sino que tiene que ser la consentida, la que se pueda potenciar, la que se pueda trabajar con mucho esfuerzo, porque la Secretaría de Prensa, los medios nuestros, es la voz de todos nosotros. La comunicación sindical es una herramienta de lucha de los trabajadores y entonces por eso tenemos que utilizar mensajes alternativos que vayan de acuerdo con los intereses de los trabajadores y del pueblo colombiano. Es así que en los encuentros y talleres, uno de los objetivos primordiales es capacitar a quienes hacen parte de los medios de comunicación de los sindicatos pertenecientes a FECODE y la CUT. Todo ello con el propósito de articular, unir y fortalecer la comunicación sindical, pues los medios alternativos son la ventana para dar a conocer el quehacer laboral, las luchas por la igualdad de derechos y las distintas posturas políticas frente a los gobiernos de turno. A esta hora de la mañana, el profesor Edgar Romero Macías, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, socializa las fechas de la fase de los Juegos Deportivos del Magisterio y del 9º Encuentro Folclórico y Cultural Docente que se llevará a cabo este año. Saludo al magisterio colombiano y a la comunidad educativa. FECODE es cultura, recreación, bienestar y deporte. Vamos unidos con FECODE. Durante el presente año se realizarán los Juegos Deportivos del Magisterio y el 9º Encuentro Folclórico Cultural. En los deportes individuales se desarrollarán cada una de las fases en las siguientes fechas. Fase municipal hasta el día 30 de junio, fase departamental hasta el 31 de agosto y la fase nacional del 8 al 12 de octubre. En los deportes de conjunto, en el primer semestre del año la fase municipal y en el segundo semestre del año la fase departamental, dejando para el 2023 la fase zonal nacional en el primer semestre y la fase final nacional en el segundo semestre de acuerdo a la reglamentación deportiva. En el encuentro folclórico y cultural, la fase municipal hasta el día 30 de junio, la fase departamental hasta el día 31 de agosto y la fase nacional, una vez acabe la fase de los juegos individuales, empezaremos del 14 al 18 de octubre la final de las modalidades culturales. Recordarles que hay nuevas modalidades deportivas y culturales que se implementarán este año. Billar, fútbol femenino en el caso de los deportes de conjunto y pintura como nueva modalidad cultural. Esperamos la participación decidida del magisterio colombiano a lo largo y ancho del país, en esa diversidad cultural que tenemos, en esa riqueza que tenemos, en esa potencialidad tanto en cultura como en deportes. Los esperamos a todos y a todas, versión 2022 y 2023. Feliz fin de semana. De cara a las elecciones de Senado y Cámara el próximo 13 de marzo, la Escuela Nacional Sindical puso sobre la mesa 7 temas en materia laboral y sindical que deberán abordar los congresistas que sean elegidos. De ahí la importancia de votar por candidatos que verdaderamente representen los intereses del pueblo y los trabajadores colombianos. Para la Escuela Nacional Sindical, el nuevo Congreso de la República deberá comprometerse en desarrollar algunas iniciativas legislativas por mandato constitucional que se han incumplido por más de 30 años y, por otra parte, dar cumplimiento a las recomendaciones y compromisos internacionales que el Estado ha adquirido de manera voluntaria. Lo primero, hay unos compromisos en la Constitución política hace más de 31 años que no se han desarrollado. Primero de ellos, artículo 53 de la Carta Política, Estatuto del Trabajo. La Corte Constitucional ha combinado al Congreso a que redacte
exprese ese sentimiento nacional que está en la Carta Política de tener un estatuto laboral moderno, que se fundamente en unos principios de progresividad, que tenga en cuenta los tratados internacionales, y lamentablemente no le ha cumplido al país, a pesar de que los trabajadores hemos hecho movilizaciones, hemos recogido firmas y elaborado propuestas. De igual manera, se requiere implementar en dicha agenda la garantía al cumplimiento de derechos contemplados en la Constitución política, como el derecho a la huelga, las libertades sindicales y la negociación colectiva multinivel en el marco del Decreto 160. Se requiere también una agenda que tenga que ver con acceso a la justicia en dos dimensiones. Una, fortalecer la función de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo, y obviamente cambiar un poco el enfoque, un enfoque que sea preventivo y que tenga también una perspectiva de defensa de derechos. Hablando del Ministerio de Trabajo. Por lo anterior, es necesario que los congresistas que resulten elegidos se comprometan y atiendan el sentir de un pueblo sumido en el abandono estatal, porque en medio de la crisis económica, social, política, sindical y de derechos humanos que vive el país, es necesario hacer cambios estructurales. Por eso, entre otros puntos que deberá contemplar la agenda de trabajo del próximo Congreso, también se encuentra la formalización laboral, el rediseño del sistema de seguridad social según el enfoque de la OIT, la regulación del concurso de méritos y la reorientación del modelo de desarrollo imperante en el país. Y no podemos irnos sin que el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorialice nuestro encuentro de hoy. Un saludo a nuestros maestros y maestras, a nuestras comunidades educativas. En la exigencia con el gobierno para que se honre la palabra y se cumpla lo acordado, seguimos en el desarrollo de las mesas. Está para esta semana ya la instalación de la mesa sectorial de educación, en donde con los distintos actores como departamentos, municipios, capitales, el Ministerio de la Función Pública y Hacienda, debemos buscar el consenso para materializar la fórmula que a través de un acto legislativo se lleve a la Comisión General, en donde se determinará esa proyección para que se radique en tiempos de este gobierno en el Congreso de la República el proyecto de acto legislativo que garantice la reforma constitucional al sistema general de participaciones que hoy es urgente. Para este año ya se había proyectado un déficit de 1.1 billones en lo que tiene que ver con la prestación del servicio, y seguimos diciendo al gobierno, es el derecho de los niños, las niñas, los jóvenes, es la plata de la educación, del futuro del país, de lo más sagrado de una sociedad, que es ese constructivo de esa niñez y juventud que reclama con derecho, un derecho fundamental clave como es la educación para el desarrollo de ellos, pero por ende para el desarrollo de la sociedad colombiana y de nuestro país. En ese mismo sentido estamos avanzando en las discusiones del Estatuto de la Profesión Docente. Se hizo la mesa preliminar, ya se le exigió al Congreso de la República delegue sus representantes tanto de Senado como de Cámara. Vamos articulando el proceso y de cara a sobre lo ya construido seguir dándole la dinámica para dignificar, como lo hemos dicho, la profesión docente, que se va a traducir necesariamente en un proceso de calidad para la educación pública y, por supuesto, en el desarrollo del país. Es que tenemos que mirar la inversión en educación como eso, inversión, y no como un gasto, como desafortunadamente estos gobiernos lo han estado señalando. Y de esa misma manera seguimos trabajando en la materialización de la escuela de la presencialidad. Hoy la presencialidad no puede estar sin los elementos de bioseguridad, no puede estar sin agua, sin baterías sanitarias, no puede estar sin los maestros y maestras, porque hay un déficit en planta docente que en muchas regiones pues, está obligando a que las comunidades estén preparando para exigirle al gobierno nacional qué pasa con los orientadores, qué pasa con los docentes de aula, qué pasa con los directivos docentes que hacen parte de la garantía de esa presencialidad que nosotros lo hemos defendido siempre, pero que requiere, además de todos estos elementos, transporte, alimentación escolar, y pues hace parte de esa obligación del Estado para que se garantice lo que tiene que ser ese proceso de que al menos tengan un gramaje decente, porque es que desafortunadamente hasta en los gramajes ya se encuentran procesos de corrupción, y por eso llamamos a las autoridades. ¿Qué pasa con el seguimiento para que se cumpla con lo contratado en el plan de alimentación escolar? Y con las autoridades locales que se revise con los recursos que están girando desde la nación y que hacen parte del SGP el tema del transporte escolar. En el sector rural tenemos muchas dificultades porque muchos niños no han podido acceder a la escuela porque hay dificultades con el transporte escolar. Son elementos que se conjugan en la materialización del derecho a la educación de nuestra niñez y juventud con dignidad, y por eso la Federación sigue exigiendo al gobierno responsabilidad en estos procesos. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en la página web
www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y no olviden que pueden ubicar todas las emisiones semanales de Encuentro en nuestro canal de YouTube. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.